Estaba agregando los apellidos a la lista de invitados cuando llegó el mensaje de mamá. La boda de tu hermana es la prioridad de la familia. No podemos ir a la tuya. No había signos de exclamación, ni pausa, nada de nada, solo una sentencia final. Ese mensaje me golpeó más de lo que esperaba, como si alguien hubiera cerrado la puerta del otro lado sin hacer ruido. No discutí, no escribí nada más. Solo me quedé mirando el cursor parpadeante, escribí, está bien y cerré la computadora. Una semana después, mientras ellos se arreglaban para el gran día de Chloe, el mundo descubrió algo que ellos nunca se habían molestado en preguntar. Mi ceremonia ya estaba ocurriendo. Bajo los olivos de mi propia villa de 6 millones en la Toscana. Y cuando aparecieron las fotos, el silencio que llegó desde casa lo dijo todo. Antes de contarles cómo sucedió todo, denle like y dejen un comentario diciéndome desde dónde me están escuchando, porque a veces las personas que se supone deberían estar ahí para nosotros, simplemente no lo están. Cuando la gente me pregunta cómo fue crecer en nuestra casa, nunca sé por dónde empezar. Desde fuera, parecía que teníamos la familia perfecta, tarjetas navideñas impecables, suéteres a juego, sonrisas tan amplias que cualquiera habría pensado que éramos muy unidos. Pero si mirabas lo suficiente, te dabas cuenta del patrón. Cada historia, cada celebración, de alguna forma, siempre giraba alrededor de mi hermana menor, Chloe. Ella era el centro del universo de la familia. Yo era el fondo silencioso, la que mantenía el equilibrio sin que nadie se diera cuenta. Antes pensaba que era normal como los ojos de mamá brillaban cada vez que Chloe entraba a una habitación. Como papá presumía de sus trofeos de baile en cada cena. Cuando yo traía a casa medallas de ferias de ciencias o mis calificaciones perfectas, asentían con cortesía y cambiaban de tema. Mamá decía cosas como, «¿Qué suerte tienes, Esther? A tu hermana todo le sale más fácil». Esa palabra, suerte, siempre dolía. Hacía que cada hora que pasé trabajando se sintiera invisible. Hay un álbum de fotos en la sala de mis padres que cuenta la historia mejor que yo. Página tras página de Chloe girando en tutús rosas, Chloe soplando velas, Chloe en el baile de graduación. Yo aparezco una vez, tal vez dos, recortada en el borde o medio de espaldas. Cuando tenía 16 años, encontré una foto donde recordaba estar justo a su lado, pero en la versión impresa, mi rostro había desaparecido, literalmente recortado del marco. Mamá dijo que era para que la composición se viera más bonita. Cuando llegó el día de mi boda, todo fue como un sueño. La villa estaba cubierta de flores blancas y lilas, el sol de la Toscana brillaba sobre los olivos, y el aire olía a lavanda y tierra fresca. Mis amigos más cercanos estaban allí, y algunos familiares que sí me apoyaban desde siempre. Sentí una emoción que nunca había experimentado antes, ser celebrada por quien realmente soy, sin comparaciones, sin sentirse como la sombra de Chloe. Mientras caminaba hacia el altar improvisado bajo los árboles, recordé todas esas veces que había sonreído para la foto familiar, ocultando mis lágrimas. Fingiendo orgullo mientras veía cómo Chloe recibía todas las miradas y aplausos. Esta vez era diferente. Esta vez, los aplausos eran para mí, y no necesitaba disculparme por brillar. Cuando llegaron las fotos a las redes, no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a llegar los mensajes de mi familia. Nadie esperaba que mi ceremonia fuera tan elegante, tan perfecta. Mis padres, que nunca se tomaron la molestia de preguntar, quedaron sin palabras. Cada imagen era un recordatorio silencioso de que yo también merecía ser celebrada, que no necesitaba su aprobación para vivir mi propia vida. Recuerdo especialmente la reacción de mamá. Vi en sus ojos ese instante en que se dieron cuenta de lo que habían perdido, mi independencia, mi felicidad, mi momento único. Papá, siempre orgulloso de Chloe, parecía confundido, sin saber cómo reaccionar. Y yo solo sonreía, tranquila, disfrutando el momento que por años me habían negado. Después de la ceremonia, mientras brindábamos bajo el atardecer, entendí algo importante. Crecer en esa familia me enseñó mucho, pero también me enseñó que a veces las personas que más esperamos que estén ahí, no lo estarán. Y eso está bien. Porque al final, la felicidad no viene de los aplausos que esperamos de otros, sino de la libertad de crear nuestros propios momentos, nuestra propia historia. Esa boda en la villa de la Toscana no solo fue un día especial, fue un acto de reivindicación.
Fue el día en que finalmente me puse a mí misma en el centro, sin pedir permiso, sin disculpas. Y mientras los invitados reían, bailaban y celebraban, supe que nunca más dejaría que nadie decidiera mi lugar en el mundo. Porque la vida es demasiado corta para vivir en la sombra de alguien más. Y aunque la familia puede ser complicada, aunque algunas veces duela, hay un momento en que uno debe decir, esta es mi vida, y voy a vivirla a mi manera. No lloré. Simplemente dejé de esperar estar en la foto, en absoluto. Abuela Helen fue la única que se dio cuenta. Siempre me daba pequeñas palabras de consuelo durante las cenas familiares, inclinándose cerca para susurrarme, no te preocupes, querida. Algunas personas solo ven lo que brilla. Tenía esa forma de decir las cosas que te hacía sentir vista sin necesidad de explicar nada. Mi prima Rachel también. Ella siempre estaba ahí en los cumpleaños, después de que mis padres se olvidaban de mí. Pero el favoritismo no explota de repente. Se filtra despacio, hasta que el silencio se siente más seguro que cualquier confrontación. Para cuando llegamos a ser adultos, había creado su propio lenguaje. Cuando Chloe se olvidó de mi graduación universitaria, mamá lo llamó un simple malentendido. Cuando pidió dinero prestado y nunca lo devolvió, papá dijo, todavía está encontrando su camino. Así que, cuando llegó el mensaje de la boda, no me sorprendí. Solo confirmó lo que siempre había sabido. Había pasado toda mi vida siendo la que se ajustaba, la que se doblaba, para que los demás se sintieran cómodos. Pero esa noche, mientras miraba el mensaje de mamá, algo cambió. Por primera vez, no me doblé. Miré alrededor de mi apartamento, el zumbido suave del refrigerador, el aroma de las velas de cedro que había encendido para calmarme. Las invitaciones de mi boda aún estaban apiladas cuidadosamente en la encimera, cada una escrita a mano y sellada con cera dorada. Las había imaginado orgullosamente sobre el refrigerador de mis padres. Ahora las imaginaba sin abrir, tiradas a un lado por el evento brillante de Chloe. Y aún así, bajo ese dolor, se formaba una calma extraña, una realización silenciosa. Esta era mi oportunidad para dejar de suplicar un lugar en su mesa. 2 días después de ese mensaje, Chloe llamó como si nada hubiera pasado. Su voz era brillante, dulce, del tipo que usaba cuando quería algo. Esa voz me hizo recordar todos los momentos en que había sonreído para complacer a los demás, cuando había ocultado mi enojo y mi tristeza para no causar problemas. Pero ahora algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la que se adaptaba. Mientras le escuchaba hablar de detalles de su boda, de invitados y de regalos, me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación ni su atención. Yo estaba construyendo mi propia vida, mi propia felicidad. Y esa llamada, que antes me habría dejado sintiéndome pequeña y desplazada, ahora solo reforzaba mi decisión. Mi boda iba a ser exactamente como yo quería, sin esperar que nadie la validara. En ese momento, me senté en mi sala, rodeada de las invitaciones, los aromas, la música suave que había puesto para mí misma, y sentí una libertad que nunca antes había conocido. No era solo mi boda, era un acto de reivindicación personal. La historia no necesitaba ser entendida por ellos. Yo ya la estaba viviendo. Mientras Chloe hablaba, yo planeaba en mi mente cada detalle de mi boda. Imaginaba cómo serían las mesas bajo los olivos, cómo la luz del atardecer se colaría entre las hojas, cómo cada invitado sentiría la calidez del momento. No necesitaba la aprobación de nadie, ni las miradas de mis padres, ni las comparaciones con Chloe. Esta vez, todo sería para mí y para quienes realmente me apoyaban. El día llegó y la villa estaba perfecta. Los caminos de piedra estaban bordeados de velas, las flores blancas y lilas colgaban de los arcos, y un pequeño cuarteto tocaba suavemente mientras los invitados llegaban. Sentí un cosquilleo de emoción mezclado con orgullo. Cada sonrisa de mis amigos, cada mirada emocionada, me hacía sentir que todo el dolor, toda la invisibilidad de años pasados, había valido la pena para este momento. Cuando me puse el vestido, me miré en el espejo y por primera vez me vi a mí misma, sin sombras, sin comparaciones. No había fotos recortadas, no había favoritismos, solo yo siendo celebrada por quien soy realmente. Mientras caminaba hacia el pequeño altar improvisado bajo los olivos, recordé todas las veces que me había sentido invisible, todas las veces que mis logros eran minimizados. Pero ahora, nadie podía borrar mi momento.
Cuando llegaron las fotos a las redes sociales, los mensajes empezaron a aparecer. Mis padres estaban en shock. Mis amigos compartían las imágenes, comentando lo hermosa que se veía la ceremonia, lo elegante del lugar, lo auténtico del evento. Cada imagen era un recordatorio silencioso para mi familia. Yo también tenía mi lugar, y no necesitaba su aprobación para brillar. Más tarde, mientras los invitados brindaban y reían bajo el cielo anaranjado de la Toscana, sentí una paz que nunca había experimentado. Mi boda no solo fue un evento, fue un acto de liberación. Finalmente me di cuenta de que la vida no se trata de buscar validación de quienes no pueden verla, sino de crear tus propios momentos y disfrutarlos con quienes realmente te aman. Esa noche, mientras el viento acariciaba las velas y el olor de la lavanda llenaba el aire, entendí algo crucial. Ser invisible ante ellos durante años me enseñó a valorar mi propia voz, mi propia felicidad, y sobre todo, que nadie puede decidir mi valor. Mi boda fue mucho más que un día de celebración, fue la declaración de que yo estaba lista para vivir mi vida a mi manera, sin pedir permiso, sin esperar aplausos de quienes nunca me los dieron. ¿Puedes creerlo? Y dijo Chloe. El lugar que queríamos se abrió de último momento. Es el mismo fin de semana que el tuyo, pero no pasa nada, ¿verdad? Tú estás en la costa oeste, nosotros en Boston. Es destino. Destino. Sí, dijo destino como si acabara de citar una tarjeta de Hallmark. Por unos segundos no pude ni hablar. Solo escuchaba el tintinear de sus pulseras a través del teléfono y me di cuenta de que esperaba que la felicitara. Qué bien, Chloe, dije, manteniendo mi voz neutra. ¿En serio? Perfecta coincidencia. Se rió. Sabía que lo entenderías. Siempre has sido tan razonable. Razonable. Ese era mi papel asignado en el guión de nuestra familia, estable, madura, predecible. La persona en la que podían apoyarse mientras consentían todos sus caprichos. A la noche siguiente, mamá llamó. Su voz llevaba ese tono cuidadoso que usaba cuando estaba a punto de decepcionarme, pero no quería sentirse culpable. Y cariño, comenzó, sobre las fechas de la boda, la familia del prometido de Chloe solo puede ese fin de semana. Ella está muy emocional ahora, y significaría mucho si pudiera ser flexible. Flexible. Otra palabra que solía definirme. Pregunté en voz baja. ¿Quieres que mueva mi boda? Mamá dudó. Pensamos que sería más fácil para todos. Eres tan independiente, Esther. Lo entenderás. La ironía casi me hizo reír. Más fácil para ellos. Para ella. Ni una sola vez preguntó cuánto me costaría a mí. Mamá, dije despacio. Me prometiste que estarías. Suspiró largo y cansado, como si yo fuera la que estaba siendo irracional. Y no se trata de tomar partido, solo es logística. Logística. Esa palabra me golpeó más fuerte de lo esperado. Era toda mi carrera, el campo en el que había construido una empresa. Logística significaba precisión, integridad, justicia. Pero en el diccionario de mi familia, era solo otra excusa para la traición. Esa noche llamé a mi papá. Respondió con su tono calmado y práctico de siempre. Tizzy, ya sabes cómo se pone tu hermana. Si no vamos, se lo tomará personal. Siempre has sido la fuerte. Mordí el interior de mi mejilla hasta que sentí sangre. O sea que otra vez se supone que debo entenderlo yo. No respondió. Colgué antes de decir algo que no pudiera retractar. Durante mucho tiempo me senté en la oscuridad. El único sonido era el zumbido bajo del refrigerador y el tic-tac del reloj pasadas la medianoche. La luz de mi anillo de compromiso atrapaba el borde de la encimera, dispersando pequeños reflejos por la pared, como fragmentos de algo que había intentado mantener unido durante demasiado tiempo. Sentí un peso extraño, una mezcla de tristeza, rabia y determinación. Por primera vez, entendí que no podía seguir doblándome para que otros se sintieran cómodos. La boda de Chloe, la insistencia de mi familia, todo eso ya no me definiría. Esta vez, mi momento sería mío. Me levanté, caminé por el departamento y miré mis invitaciones. Cada una escrita a mano, sellada en cera dorada, esperando ser enviadas.
Pensé en ellas no como un acto de aprobación de mi familia, sino como la prueba tangible de que estaba tomando control de mi propia vida. No necesitaba su bendición, ni su asistencia, ni su reconocimiento. Esa noche comprendí algo que cambió todo. A veces, las personas que más esperas que te apoyen no lo harán. Pero eso no importa. Lo que importa es la decisión de crear tu propio camino, de brillar por ti misma, de finalmente ser la protagonista de tu historia. Los días que siguieron al mensaje de mamá fueron extrañamente liberadores. Mientras Chloe y su mundo perfecto seguían con sus preparativos, yo empecé a diseñar cada detalle de mi boda en la Toscana como realmente quería. No había presión, no había expectativas de nadie más que las mías. Cada decisión, desde las flores hasta la música, era un reflejo de quién era yo y de lo que había soñado durante años, sin concesiones. Cuando llegó el gran día, la villa estaba impecable. Los caminos de piedra estaban iluminados con velas, el aroma de la lavanda y los olivos llenaba el aire, y un pequeño cuarteto tocaba suavemente mientras los invitados llegaban. Sentí un nudo en el estómago, pero no de miedo, era emoción y orgullo mezclados, una sensación que nunca antes había experimentado. Por fin, era mi momento, y nadie podía arrebatármelo. Me puse el vestido, y al mirarme al espejo, vi a Esther que siempre había estado ahí, invisible para todos menos para ella misma. Esta vez, no había fotos recortadas ni favoritismos, solo yo, lista para vivir mi momento plenamente. Mientras caminaba hacia el pequeño altar bajo los olivos, recordé todas las veces que me había sentido desplazada, todos los logros ignorados y las comparaciones injustas. Ahora, todo eso quedaba atrás. Los invitados aplaudieron cuando llegué, y cada sonrisa que recibí me llenaba de una alegría silenciosa. Amigos y familiares cercanos que realmente me habían apoyado durante los años estaban allí, celebrando conmigo, y esa energía se sentía diferente, genuina, cálida, auténtica. Cada risa, cada abrazo, cada mirada cómplice, me recordaba que merecía este momento tanto como cualquier otra persona. Cuando las fotos empezaron a aparecer en redes sociales, la reacción de mi familia fue evidente. Mis padres, siempre enfocados en Chloe, estaban en shock. Sus mensajes y llamadas llegaron tarde, dudosos, como si recién se dieran cuenta de que yo también podía brillar. Pero no me importó. La validación de ellos nunca había sido necesaria. Mi felicidad no dependía de su reconocimiento. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de los olivos y las velas iluminaban suavemente la villa, sentí una paz que nunca había conocido. La boda no solo era un evento, era mi declaración de independencia, mi acto de reivindicación personal. Por primera vez, estaba celebrando mi vida y mis decisiones, sin pedir permiso ni esperar aplausos. Al mirar alrededor, a las luces, a las risas y a la belleza del momento, comprendí algo fundamental. Crecer en esa familia me había enseñado muchas cosas, pero sobre todo, que mi valor nunca dependió de ellos. Mi boda había sido más que un día especial, era la prueba de que finalmente podía vivir para mí misma, que podía ocupar mi lugar en el mundo sin disculpas ni concesiones. Y en ese instante, bajo el cielo anaranjado de la Toscana, supe que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir pequeña. Porque la vida es demasiado corta para vivir en la sombra de otra persona. Y por primera vez, realmente, me sentí libre. Al día siguiente, mientras la villa se preparaba para la ceremonia, recibí un mensaje de Chloe como si nada hubiera pasado. Su voz por teléfono era dulce, ligera, como siempre que quería algo. Yo solo sonreí para mis adentros y no respondí con emoción. No había resentimiento, solo una calma firme. Mi vida ya no giraba alrededor de sus caprichos ni de las expectativas de mi familia. Los invitados comenzaron a llegar y, poco a poco, el lugar se llenó de risas, charlas, música y abrazos sinceros. Cada detalle que había planeado con tanto cuidado reflejaba quién era yo, las flores, las velas, los caminos iluminados, todo tenía un sentido propio, como una extensión de mi alma. No necesitaba que nadie más aprobara mis decisiones. Este día era solo mío y de quienes realmente me valoraban. Cuando caminé hacia el altar bajo los olivos, sentí una emoción que me hizo cerrar los ojos por un segundo. Había pasado años sintiéndome invisible, viendo cómo mis logros se minimizaban y cómo todos los aplausos eran para Chloe. Pero ahora, todo eso quedaba atrás. Cada sonrisa de mis invitados, cada mirada de complicidad,
me recordaba que yo también merecía brillar. Las fotos empezaron a aparecer en redes sociales y, como era de esperarse, mi familia se dio cuenta tarde. Mensajes vacilantes, llamadas dudosas, un intento torpe de involucrarse. Pero yo ya no necesitaba su reconocimiento, mi felicidad no dependía de ellos. La ceremonia, la risa, la música y los abrazos eran la prueba de que finalmente había tomado las riendas de mi propia vida. Esa noche, bajo el cielo naranja de la Toscana, mientras las velas iluminaban suavemente los rostros de quienes me rodeaban, comprendí algo profundo. Los años de sentirse invisible no habían sido en vano. Me habían enseñado a valorar mi propia voz, a defender mi espacio, a crear mi felicidad sin depender de nadie más. Mi boda no solo había sido un evento, había sido un acto de libertad, de reivindicación, de amor propio. Miré a mi alrededor y sonreí. No había rencor, solo una sensación de paz y satisfacción. Cada detalle, cada invitado, cada rayo de sol que entraba entre los olivos, me recordaba que yo estaba en control de mi vida, que no necesitaba aprobación para existir plenamente. Esa noche, por primera vez, sentí una libertad absoluta, la libertad de ser yo misma, de brillar sin permiso y de vivir mi vida a mi manera. Y mientras la música se desvanecía lentamente y la última vela se consumía, supe que nada ni nadie volvería a quitarme este espacio. Porque, finalmente, había encontrado mi lugar en el mundo, y era perfecto, tal como yo lo había soñado. Fue en ese momento cuando todo hizo clic. Me di cuenta de que mi familia no era cruel de manera ruidosa o evidente. Su arma era la omisión, dejarme fuera de las fotos, de las conversaciones, de las listas de prioridades. Me habían enseñado a interpretar el silencio como amor. Pero esta vez, no. Cerré la laptop, abrí mis marcadores de viajes y di clic en un anuncio que había guardado meses atrás. Una villa de piedra en la Toscana, rodeada de olivares. Las fotos brillaban como un sueño, luz dorada sobre paredes de terracota, ventanas de madera que contaban historias antiguas. Si ellos no podían aparecer por mí, yo construiría algo que nunca podrían ignorar. A la mañana siguiente, compré un boleto a Italia. Sin anuncios, sin grupo familiar de WhatsApp, sin despedidas dramáticas, solo una decisión tomada en silencio. Cuando el avión descendió sobre las colinas de la Toscana, la luz era diferente, suave, casi indulgente. Renté un pequeño auto y conduje por caminos sinuosos bordeados de cipreses hasta llegar a la villa que solo había visto en fotos. Era más antigua de lo que imaginaba, muros de piedra color miel, contraventanas de madera agrietadas por el tiempo, olivares que se extendían hasta el horizonte. El cuidador, un hombre mayor llamado señor Rossi, me entregó un aro de llaves y dijo en un inglés cuidadoso: que este lugar espera a alguien que lo vea. Por primera vez en meses, me sentí vista. Dentro, el aire olía a tierra y polvo, como un lugar que recordaba cada voz que alguna vez había resonado en él. Mientras caminaba de habitación en habitación, comprendí que esto no era solo una casa. Era un lienzo en blanco, una oportunidad de reconstruir mi historia sin que nadie me borrara de ella. Durante las semanas siguientes, me sumergí en la restauración. Contraté artesanos locales que trataban cada viga y cada ladrillo como si fueran sagrados. El sonido de los martillos y las risas se mezclaba con el zumbido de los cigarras. Cada noche, me sentaba en la terraza con un cuaderno, dibujando los planos del patio para la boda, una larga mesa de piedra bajo un techo de enredaderas, guirnaldas de faroles colgando. Sin mesa familiar, sin jerarquías, solo un lugar para todos los que decidieran estar ahí. Los locales comenzaron a llamarme las horas silencio, la dama callada. Me gustó. Mi silencio ya no era debilidad, era estrategia. Cuando llamé a mi prometido para contarle mi plan, no lo cuestionó. Solo dijo: así esto es lo que parece paz para ti, yo estoy contigo. Y por primera vez en mi vida, creí que alguien lo decía en serio. Una semana después, empecé a enviar nuevas invitaciones. No eran las elegantes con relieve dorado que había enviado antes, sino sobre simples color crema, con hojas de olivo prensadas en su interior. Escritas a mano, personales, sinceras. Cada invitación era un recordatorio de que esta boda no era solo un evento, era la materialización de mi decisión de vivir para mí misma, de crear algo que nadie pudiera borrar ni ignorar.
Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos llenos de emoción. Cada mañana me levantaba temprano para supervisar los detalles con los artesanos locales, desde las vigas de madera hasta los pequeños toques de decoración que harían la villa mágica. Cada ladrillo, cada flor, cada vela colocada parecía darle vida a mi visión, una boda que no necesitaba la aprobación de nadie más. El personal local me conocía bien ya. Saludaban con respeto y cariño, y eso me hacía sentir que este lugar, aunque lejano de casa, era mío. La villa ya no era solo un edificio antiguo, era un refugio donde mi historia podía escribirse sin censura. Caminaba por los patios de piedra, sentía el sol acariciar mi rostro y escuchaba el viento mecer las hojas de los olivos, y por primera vez en años, no había resentimiento, solo paz. Cada noche, me sentaba en la terraza con una copa de vino, viendo cómo el cielo de la Toscana se tornaba naranja y rosa. Sacaba mi cuaderno y dibujaba los últimos detalles, la ubicación de las mesas, la disposición de los faroles, los caminos iluminados por velas. Era un ritual que me conectaba conmigo misma, con la certeza de que estaba haciendo algo importante para mí, algo que nadie podría deshacer. Cuando mi prometido llegó para ayudar, su apoyo fue total. Nunca dudó, nunca cuestionó mis decisiones, simplemente estaba ahí. Juntos revisábamos cada detalle, probábamos combinaciones de flores, arreglábamos la iluminación, y en cada sonrisa que nos cruzábamos, sentía que estábamos creando algo real, auténtico, que reflejaba nuestra historia y nuestro amor, sin interferencias externas. Las semanas pasaron rápido y la villa se transformó en un sueño hecho realidad. El día antes de la boda, me desperté temprano y recorrí cada rincón, las cortinas ondeaban suavemente con la brisa, los caminos de piedra reflejaban la luz del sol, y el aire olía a tierra húmeda, flores y lavanda. Todo estaba en perfecta armonía. Sabía que mis invitados sentirían la magia desde el primer momento que cruzaran los umbrales de la villa. Mientras terminaba los últimos detalles, pensé en mi familia. No se trataba de venganza ni de resentimiento, era la realización de mi libertad. Ellos habían elegido ignorarme durante años, y eso me había enseñado a valorar mi voz y mi espacio. Esta boda no solo era un evento, era mi declaración de independencia, mi manera de decirme a mí misma, yo también merezco ser celebrada, yo también merezco mi momento. Por la noche, me senté en la terraza, mirando las luces colgantes parpadear suavemente, y respiré profundamente. Por primera vez, sentí que mi vida me pertenecía completamente. Cada invitado que llegara, cada sonrisa compartida, cada brindis, sería un recordatorio de que finalmente había tomado las riendas de mi propia historia. Y mientras la luna iluminaba los olivares, supe que nada ni nadie podría borrar este momento. Esta boda no era solo una celebración, era la prueba tangible de que yo estaba lista para vivir mi vida a mi manera, con libertad, con orgullo y con todo el amor que siempre había merecido. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y un sol suave que iluminaba cada rincón de la villa. Los invitados comenzaron a llegar poco a poco, algunos con sonrisas nerviosas, otros con miradas curiosas, pero todos sorprendidos por la belleza del lugar. Desde el primer momento, el ambiente estaba lleno de alegría y emoción genuina. Los caminos de piedra, iluminados con velas y guirnaldas de faroles, guiaban a todos hacia el patio central, donde una larga mesa de piedra esperaba bajo un techo de enredaderas. Cada detalle había sido planeado con amor, pequeñas hojas de olivo decorando cada asiento, flores blancas y lilas colgando de los arcos, y la música suave de un cuarteto que llenaba el aire con melodías elegantes. Cuando me preparé para caminar hacia el altar improvisado, sentí una mezcla de nervios y emoción. Mi vestido caía con elegancia sobre los escalones de piedra, y mi anillo brillaba con la luz del sol que entraba entre los olivos. Por primera vez, no había dudas ni miedo sobre ser invisible, este momento era completamente mío. Al llegar al patio, mis invitados me recibieron con aplausos sinceros, y en sus ojos vi respeto, cariño y admiración. Cada sonrisa me recordaba que este día no era solo sobre la boda, sino sobre todo el camino que había recorrido para llegar hasta aquí. Los abrazos de amigos cercanos, la emoción compartida de familiares que realmente me apoyaban, me hicieron sentir completa y reconocida. El intercambio de votos fue íntimo y profundo. Mi prometido me miraba con ternura y amor, y sus palabras reflejaban no solo nuestro compromiso, sino también el respeto por mi historia y mi independencia.
Yo le respondí con sinceridad, recordando todo lo que había pasado para poder vivir este momento plenamente, y sentí que cada palabra, cada gesto, era un acto de liberación. Después de la ceremonia, todos se sentaron a la larga mesa, sin jerarquías, sin distinciones. No había mesas separadas por apellido ni protocolos rígidos, solo personas que eligieron estar ahí y compartir ese día conmigo. La alegría era contagiosa, risas, brindis, música y baile bajo las luces colgantes que iluminaban la noche toscana. Y mientras la luna comenzaba a subir sobre los olivares, miré a mi alrededor y sentí una paz profunda. Mi boda no solo había sido una celebración de amor, sino un acto de reivindicación personal. Cada detalle, cada invitado, cada momento compartido era prueba de que finalmente estaba viviendo mi vida a mi manera, con libertad, orgullo y felicidad. En ese instante, comprendí que no necesitaba la aprobación de nadie más. La felicidad no se mide por quien viene a tu boda, ni por cuántos aplauden tus logros. Se mide por la paz que sientes dentro, por el amor que te das a ti misma y por la valentía de crear tu propia historia, sin pedir permiso ni esperar reconocimiento. Y así, entre risas, música y el aroma de los olivos, supe que había encontrado mi lugar en el mundo. No era un lugar que alguien me hubiera dado, era uno que yo misma había construido, lleno de belleza, libertad y luz. Esa noche, mientras todos bailaban y celebraban, por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente completa y libre. La primera invitación que envié fue a Rachel, mi prima, la que nunca se había olvidado de mi cumpleaños. Después fue a la abuela Ellen, que siempre había visto más allá de las ilusiones de la familia. Poco a poco, las respuestas empezaron a llegar. Rachel me llamó primero. Escuchamos lo que pasó. La tía Judy le dijo a todos que la boda de Chloe era lo más importante. Pero ya no vamos a fingir. Mándanos los detalles, estaremos ahí. Su voz se quebró a mitad de la llamada. No por lástima, sino por lealtad. Al final de la semana, todos los vuelos estaban reservados. La abuela envió un mensaje. Ya he perdido suficiente amor verdadero en mi vida. Estaré en la Toscana, querida. El grupo de chat que crearon se llamó La Verdadera Mesa Familiar. Fotos de pasaportes, maletas, emojis riendo llenaban mi teléfono. Por primera vez en mi vida, no me sentí abandonada. Me sentí elegida. Y mientras caminaba entre los olivos y el olor del yeso fresco llenaba la villa, entendí algo importante. Esto no era venganza. Era revelación. Llegó la mañana de ambas bodas bajo el mismo sol, dos mundos desarrollándose a kilómetros de distancia. En Boston, el aire estaba pesado por la humedad y los nervios. El salón del hotel brillaba bajo los candelabros, pero había una incomodidad que ni el florista podía ocultar. La mitad de las sillas cerca del frente estaban vacías. Mamá estaba junto a la entrada, con su vestido lila, sonriendo demasiado amplio, fingiendo no notar cuántos rostros familiares faltaban. Papá revisaba su reloj, luego su teléfono, luego la puerta otra vez. Tal vez los vuelos se retrasaron. Y debe ser que llegarán tarde, susurró mamá, con la voz quebradiza, pero nadie estaba llegando. Dentro, Chloe ajustaba su velo por quinta vez. Sus damas de honor susurraban. ¿Dónde está la abuela? ¿No siempre se sentaba en la primera fila? La sonrisa de Chloe titubeó. Debe estar llegando tarde, dijo, pero su voz se quebró. El fotógrafo se movía incómodo, tratando de recolocar a los invitados para que el salón se viera más lleno. Tal vez muevan a todos hacia adelante, sugirió suavemente. Claro, dijo Chloe, forzando una risa, pero su mano temblaba mientras sostenía el ramo. Mientras tanto, al otro lado del océano, la misma luz del sol bañaba las colinas de la Toscana, reflejándose en las hojas plateadas de los olivos. La villa brillaba como una pintura, muros de piedra cubiertos de enredaderas, faroles balanceándose con la brisa. La larga mesa estaba preparada bajo un dosel de uvas, iluminada con velas, decorada con flores silvestres y platos de barro hechos a mano por artesanos locales. Los hijos de Rachel corrían entre los árboles, riendo. Ellie tocaba suavemente las cuerdas de su guitarra, probando los acordes de una canción de amor. La abuela Ellen se sentó en la primera fila, sosteniendo una pequeña ramita de olivo que había cortado esa mañana, un símbolo de paz, dijo.
Yo estaba dentro, mirando desde la puerta abierta. Mi vestido de novia no era grandioso ni brillante, solo seda, simple y suave, atrapando la luz de la tarde. Lucía, la chef local que se había convertido en amiga, me colocó una ramita de olivo en el cabello y susurró: para la buena fortuna y la verdad. Cuando salí, la brisa levantó mi velo de los hombros. Los invitados giraron sus rostros hacia mí, iluminados por la luz dorada del sol. La abuela fue la primera en levantarse, sus ojos brillaban mientras me miraba, y en ese instante, comprendí que cada sacrificio, cada silencio y cada espera había valido la pena. Por fin, estaba rodeada de amor verdadero, de personas que realmente elegían estar conmigo, y mi corazón se llenó de una paz que jamás había sentido antes. El aire estaba lleno de música suave mientras todos los invitados tomaban asiento. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los olivos. Todo estaba en perfecta armonía, como si la villa misma celebrara conmigo. Cuando mi prometido me tomó de la mano, sentí una calma profunda. No había nervios por la ausencia de quienes no habían querido venir, solo había amor, respeto y una conexión genuina con cada persona presente. Sus ojos reflejaban la alegría de compartir un momento auténtico, y eso me dio una fuerza que nunca antes había sentido. Los votos fueron sencillos, pero llenos de significado. Hablamos de nuestro amor, de los desafíos que habíamos superado y de la vida que queríamos construir juntos. Cada palabra resonaba entre los muros antiguos, cada gesto reflejaba la sinceridad que tanto había anhelado en mi vida. Por primera vez, sentí que alguien realmente me escuchaba y valoraba quién soy. Cuando intercambiamos los anillos, el sol se colaba entre las hojas de los olivos y los reflejaba en las paredes de la villa. Era como si la naturaleza misma nos bendijera. Los invitados aplaudieron, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas amplias. Sentí que cada aplauso, cada mirada, era un reconocimiento a todo el camino que me había traído hasta ese momento. Después de la ceremonia, los invitados se acomodaron en la larga mesa de piedra. No había jerarquías ni distinciones, solo personas que habían elegido estar allí, celebrando conmigo. Rachel y sus hijos reían mientras compartían historias, Ellie tocaba su guitarra, y la abuela Ellen sonreía con orgullo desde su lugar en la primera fila, sosteniendo su ramita de olivo como un pequeño amuleto de paz. El banquete comenzó y cada plato reflejaba la tierra que nos rodeaba, recetas locales preparadas con cuidado y amor, aromas que llenaban el aire y colores que alegraban la vista. Cada brindis era un recordatorio de la libertad que había logrado, de que mi boda era más que un evento, era la materialización de mi voz, de mi historia y de mi derecho a ser celebrada sin depender de nadie más. Cuando la música cambió y los invitados empezaron a bailar bajo las luces colgantes, me sentí completamente viva. Observé cómo las velas parpadeaban suavemente y cómo el cielo de la Toscana se teñía de azul profundo. La villa estaba llena de risas, amor y momentos auténticos. Por primera vez, mi felicidad no dependía de la aprobación de nadie, la había creado con mis propias manos, con mi propio corazón. Al final de la noche, mientras los invitados comenzaban a despedirse, me senté un momento en la terraza y respiré profundamente. La brisa traía consigo el aroma de los olivos y la tierra húmeda, y el cielo estrellado parecía abrazar todo lo que había logrado. En ese instante, comprendí que esta boda no era solo un día de celebración. Era la prueba tangible de que finalmente estaba viviendo mi vida a mi manera, con libertad, amor y orgullo. Y mientras la villa quedaba en silencio, iluminada solo por las últimas velas, supe que nada ni nadie podría borrar este momento. Había creado mi espacio, mi historia y mi felicidad, y por primera vez, me sentí completamente completa. Después de la cena, la música se volvió más suave y las parejas comenzaron a bailar bajo las luces colgantes. La brisa de la Toscana acariciaba nuestros rostros, y el olor de los olivos mezclado con las velas encendidas llenaba el aire. Cada risa, cada conversación, cada pequeño gesto parecía resonar con un significado que jamás había sentido en mi vida. Vi a la abuela Ellen acercarse y tomar mi mano, sus ojos brillaban de emoción. «Has hecho algo maravilloso, querida», dijo, con una sonrisa que contenía orgullo y alivio. «Esto es tuyo. Todo tuyo». Sentí un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de gratitud. Por primera vez, alguien realmente me reconocía,
no por ser razonable o paciente, sino por ser yo misma. Por fin, mis esfuerzos, mis silencios, mis esperas, habían dado fruto en algo que era auténtico y verdadero. Los niños corrían entre las mesas, jugando y riendo, mientras los adultos compartían historias y brindaban por la felicidad de la pareja. Cada rincón de la villa parecía respirar alegría, y por primera vez en años, me sentí completamente en paz. No había comparaciones, ni favoritismos, ni ausencias que dolieran. Solo estaba la gente que eligió estar ahí y celebrar conmigo. Cuando llegó el momento del primer baile, mi prometido me tomó de la mano y comenzamos a girar suavemente al ritmo de la guitarra de Eli. La música llenaba la villa y el cielo estrellado parecía acompañarnos, como si la naturaleza misma celebrara nuestra unión. En ese instante, comprendí que la verdadera felicidad no depende de quien falta, sino de quienes están presentes con el corazón abierto. Más tarde, mientras los últimos invitados se despedían y la villa quedaba en silencio, me quedé unos minutos sola en la terraza, contemplando los olivos bajo la luz de la luna. Respiré profundamente y sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Todo el dolor, las ausencias, las comparaciones, se habían convertido en fuerza. Mi boda no solo había sido una celebración de amor, sino una declaración de independencia y de autoafirmación. En ese momento, entendí que la vida no siempre da segundas oportunidades, pero sí nos da la posibilidad de crear nuestro propio camino. Yo había construido mi momento, mi historia y mi felicidad. Y por primera vez, realmente me sentí completa, libre y dueña de mi vida. Mientras cerraba los ojos y dejaba que la brisa fresca me envolviera, sonreí. Todo el tiempo que pasé esperando ser vista había valido la pena. Porque finalmente, no solo me habían visto, sino que me habían elegido. Y eso, más que cualquier otra cosa, era la verdadera victoria. Ahí está, susurró, y por primera vez en mucho tiempo, creí en sus palabras. No había orquesta, ni coreografía, solo la guitarra de Eli, el susurro de las enredaderas y el sonido de personas que habían decidido estar ahí, realmente presentes. Caminé por el pasillo y pensé en cada silla vacía que alguna vez había representado ausencia, cumpleaños olvidados, graduaciones ignoradas, silencios malinterpretados como paz. Pero aquí, cada asiento estaba lleno. Cada mirada se encontraba con la mía, sin titubeos. El oficiante, un amigo local de Lucía, habló en un inglés suave y melodioso. Y el amor no se mide por cuántos están invitados, sino por quienes se presentan. Las palabras calaron profundo. Cuando llegó mi turno de hablar, no leí nada. Mis votos surgieron como un suspiro. A los que se presentan, comencé, con voz firme, este amor es para ustedes. Para quienes creyeron en mí antes de que yo misma pudiera probar que era suficiente. Para quienes se quedaron cuando no era conveniente. Rachel se limpió las lágrimas y la abuela asintió lentamente, susurrando. Esa es mi niña. Al terminar la ceremonia, los aplausos se levantaron. No eran estruendosos, sino cálidos, humanos, llenos de vida. El patio se llenó de risas, y el aire olía a mantequilla de trufa y romero. Las puertas de la cocina de Lucía se abrieron y llegaron bandejas de pasta hecha a mano y vegetales rostizados, recién salidos del horno. Las linternas sobre nuestras cabezas comenzaron a parpadear mientras el cielo se teñía de violeta. No era perfecto, pero era real. A mitad de la cena, Rachel me mostró su teléfono. Ya están hablando de esto, dijo, entre risas. Las fotos habían empezado a circular en los grupos familiares. Velas, la villa, la mesa iluminada bajo la parra, la abuela riendo con él y abrazándola, los niños de Rachel lanzando pétalos. En cuestión de horas, las imágenes llegaron a Boston. En el salón de banquetes, Chloe posaba para su retrato de pareja cuando una de sus damas de honor soltó un jadeo al mirar el teléfono. Y espera, ¿no es tu familia? Están en Italia. ¿Qué? Chloe frunció el ceño y arrebató el teléfono. En la pantalla, aparecía una foto de mí y mi esposo bajo el cielo toscano, las linternas brillando detrás de nosotros, nuestra familia sonriente alrededor de la mesa, la abuela sosteniendo su ramita de olivo. Los niños lanzando pétalos. Chloe se quedó paralizada. El fotógrafo dudó, bajando la cámara a su alrededor. Murmullos comenzaron suaves, luego se esparcieron.
¿No son la tía Mariane y el tío Rey? Pensé que debían estar aquí. Mamá se inclinó sobre el hombro de papá, los ojos entrecerrados frente al teléfono. ¿Qué es esto?, susurró. El rostro de papá se puso pálido. Es la boda de Esther. Chloe contuvo la respiración. Fueron a la suya. Mamá no respondió. El silencio se volvió más fuerte que cualquier estallido de gritos. Los invitados se movían incómodos, alguien tosió. La banda siguió tocando, intentando llenar la tensión, pero incluso la música sonaba hueca. Cuando el oficiante brindó por la unión familiar, nadie levantó la copa. Mientras tanto, en la Toscana, las risas recorrían el patio. Lucía servía vino en las copas y decía: coman, beban y recuerden por qué vinieron. La abuela se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano. He esperado mucho tiempo para ver esto, Esther, dijo. Así es como la familia debería ser. La noche se profundizó en tonos dorados y violetas, y en medio de las luces de las linternas, las risas, el aroma de la comida y el brillo en los ojos de quienes me rodeaban, supe algo con certeza: este momento, esta boda, esta familia elegida, era la verdad que había esperado toda mi vida. Después de que los últimos aplausos se calmaron, la fiesta continuó bajo el cielo estrellado de la Toscana. Las linternas iluminaban los rostros sonrientes de todos los invitados mientras compartían historias, se reían y celebraban de corazón. Cada rincón de la villa estaba lleno de vida, los niños corrían entre los olivos, persiguiéndose unos a otros. Eli tocaba la guitarra suavemente, creando melodías que se mezclaban con el murmullo de las conversaciones. Y la abuela Helen seguía sonriendo, orgullosa, sosteniendo su ramita de olivo como un pequeño símbolo de lo que realmente importaba. Me senté por un momento en la terraza, observando el patio desde arriba. La luz de las velas parpadeaba sobre las mesas, reflejándose en los ojos de los invitados. Respiré profundamente y sentí que cada momento de espera, cada dolor y cada silencio que había vivido se transformaba en esta paz absoluta. Por primera vez, no estaba siendo invisible ni ignorada. Todo lo que había construido y esperado estaba allí frente a mí, tangible y real. La cena fue un festín: pasta hecha a mano, vegetales rostizados, vinos locales, todo preparado con amor y cuidado. Nadie estaba preocupado por formalidades ni jerarquías. Todos compartían el mismo espacio, la misma alegría. Cada brindis estaba lleno de sinceridad, de reconocimiento, de felicidad genuina. Los invitados levantaban sus copas, y yo sentí que no solo celebrábamos nuestra boda, sino también la vida que habíamos elegido vivir. Más tarde, llegó el momento del baile. Mi prometido me tomó de la mano y comenzamos a girar suavemente entre los invitados. Las risas y los aplausos nos rodeaban, pero yo solo podía concentrarme en el presente, en la sensación de libertad, en la emoción de estar completamente rodeada de personas que me elegían y me valoraban. Cada paso, cada giro, era un recordatorio de que esta vida, finalmente, era mía. La abuela se acercó y me abrazó con fuerza. Esto es lo que siempre debió ser, dijo, con voz temblorosa. Esto es familia. Esto es amor. Y mientras la música continuaba, las luces brillaban suavemente y la villa respiraba con nosotros. Comprendí que todo lo que había pasado, todas las ausencias y silencios, habían servido para enseñarme a construir mi propia felicidad. Esta boda no era solo un día, era el símbolo de que finalmente había reclamado mi espacio, mi voz y mi vida. La noche se prolongó entre risas, bailes y conversaciones que llenaban el aire con alegría. Mientras los últimos invitados se despedían, me quedé un momento sola en la terraza, contemplando los olivos iluminados por la luna. Respiré profundamente, y en el silencio que quedaba, sentí una gratitud inmensa. Cada decisión, cada sacrificio, cada desafío había conducido a este instante perfecto. Por primera vez en mi vida, me sentí completa, libre y verdaderamente feliz. Alguien comenzó a tocar una canción lenta, y los invitados empezaron a bailar descalzos sobre el piso de piedra. Por un momento, me aparté, caminando hacia el olivar cercano. El aire olía a humo de leña y lavanda, y la villa detrás de mí brillaba con vida y alegría. Mi teléfono vibró sobre la mesa, mensajes, llamadas perdidas, correos de voz sin escuchar. No los abrí. No los necesitaba.
En Boston, la voz de mamá temblaba mientras llamaba de nuevo, dejando un mensaje. Jester, ¿cómo pudiste hacernos esto? Todos están hablando de tu boda. Parecíamos unos tontos. Lo escuché a la mañana siguiente, mientras tomaba café bajo el mismo olivo donde había pronunciado mis votos. El sol se levantaba, tiñendo las colinas de ámbar. Lo reproducí una vez más, y luego lo borré. Pensaron que la humillación sería el castigo. No lo fue. La verdadera consecuencia fue darme cuenta de que había seguido adelante sin necesitar su permiso. Las fotos continuaron circulando por internet, compartidas por primos y repostadas por amigos. La imagen de la abuela levantando su ramita de olivo se convirtió en un símbolo silencioso de nuestra unión. Sin pies de foto, sin explicaciones, solo verdad. Durante años, me habían recortado de sus fotos. Esta vez, no necesitaba luchar por un lugar en las suyas. Yo había creado mi propio marco y lo había llenado de luz. La semana siguiente, la Toscana volvió a su silencio habitual. Las linternas fueron retiradas. Las risas se desvanecieron en la memoria, pero el aire todavía conservaba la calidez de lo que habíamos construido. La larga mesa quedó vacía, dispersa con pétalos secos y manchas de vino, prueba tangible de que algo real había ocurrido allí. Una mañana, mientras guardaba las últimas decoraciones, sonó mi teléfono. Mamá. Por un momento quise dejarla en el buzón, pero algo dentro de mí dijo, contesta, no por ellas, por ti misma. Su voz estaba temblorosa, a la defensiva. Jester, ¿te das cuenta de lo avergonzados que estábamos? Todos en la boda de Chloe hablaban de tu pequeño evento en Italia. Nos hiciste ver sin corazón. Respiré despacio, viendo cómo la luz del sol se deslizaba por el piso. Y no los hice ver de ninguna manera, mamá, dije con calma. Solo le di a la gente la oportunidad de ver la verdad. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro tembloroso. Siempre has sido tan fría. Solo intentábamos mantener la paz. Antes de que pudiera responder, la voz de la abuela se escuchó firme, pero tranquila. Judy, ya basta. Pasaron años pidiéndole a esta niña que se achicara por su comodidad. Ahora que finalmente se mantiene de pie, tú lo llamas crueldad. No, querida, eso es libertad. Mamá no dijo nada después. La llamada terminó silenciosa, como una puerta que se cierra sin golpe. Salí de nuevo entre los olivos, que se mecían suavemente con la brisa. Lucía salió de la cocina, limpiándose las manos con el delantal. ¿Todo bien? Preguntó. Sonreí levemente. Y mejor que bien. Por fin hay silencio de las maneras correctas. Ella miró hacia la larga mesa y dijo suavemente. De entonces, come, señora. Te has ganado la paz. Esa noche, coloqué un último plato en la cabecera de la mesa, el asiento que siempre había estado vacío. Até un pequeño lazo verde olivo a la silla y susurré. Para la niña que una vez esperó ser elegida. El viento pasó entre las enredaderas como un suspiro suave, y por primera vez no me sentí olvidada. Me sentí libre. Más tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, serví una copa de vino y pensé en las palabras de la abuela, el amor no se administra, se demuestra al presentarse. Tenía toda la razón. No necesitas luchar por un lugar en la mesa de otra persona. Construye tu propia mesa, y las personas correctas encontrarán el camino hacia ella. Si esta historia te llegó al corazón, comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntame desde dónde me estás viendo. Y recuerda, a veces la venganza más silenciosa es simplemente paz. Recibí un mensaje de mamá mientras añadía los últimos nombres a mi lista de invitados. La boda de tu hermana es la prioridad de la familia. No podremos asistir a la tuya. No había signos de exclamación ni pausa, solo un mensaje final. Me golpeó más de lo que esperaba, como si alguien hubiera cerrado la puerta silenciosamente del otro lado. No discutí, solo miré el cursor parpadeante, escribí. Está bien. Y cerré la laptop. Una semana después, mientras ellos se preparaban para el gran día de Chloe, el mundo descubría algo que nunca se molestaron en preguntar.
Mi ceremonia ya estaba ocurriendo bajo los olivos de mi propia villa de 6 millones en la Toscana. Cuando aparecieron las fotos, el silencio desde casa lo dijo todo. Creciendo en nuestra casa, todo parecía perfecto desde fuera, tarjetas navideñas con suéteres a juego, sonrisas enormes que convencían a cualquiera de que éramos cercanos. Pero si mirabas bien, cada celebración, cada historia, giraba alrededor de mi hermana menor, Chloe. Ella era el centro de todo, yo, solo el fondo silencioso, equilibrando el sistema. A los 16 años, descubrí un álbum de fotos donde aparecía recortada, literalmente fuera del encuadre. Mamá dijo que era para que la composición quedara mejor. No lloré. Solo dejé de esperar ser parte de la foto. Solo la abuela Ellen notaba mi ausencia y me susurraba en las cenas. No te preocupes, querida. Algunas personas solo ven lo brillante. Cuando recibí el mensaje de Chloe sobre su boda, no me sorprendí. ¿Puedes creerlo? El lugar que queríamos se abrió de última hora. Es el mismo fin de semana que el tuyo, pero no importa, ¿verdad? Es el destino. Sus palabras me recordaron mi papel, ser razonable, estable, predecible. Pero esa noche, algo cambió. Miré mi apartamento, el aroma de las velas de cedro que había encendido, mis invitaciones apiladas cuidadosamente. Ya no estaba dispuesta a doblarme. Abrí mis marcadores de viajes y seleccioné un lugar que había guardado meses antes, una villa de piedra en la Toscana rodeada de olivares. Al día siguiente, reservé el vuelo a Italia. Sin anuncio, sin despedida dramática, solo una decisión silenciosa. La villa era más hermosa de lo imaginado, muros de piedra color miel, persianas de madera agrietadas por el tiempo y olivos que se extendían hasta el horizonte. El cuidador, el señor Rossi, me entregó las llaves y dijo que este lugar espera a alguien que lo vea. Durante semanas, trabajé restaurando la villa con artesanos locales, mezclando risas y martillazos, imaginando la boda bajo un largo árbol de parra, con mesas de piedra, linternas colgando y platos de barro hechos a mano. La gente comenzó a llamarme la señora Silencio. Mi silencio ya no era debilidad, era estrategia. Cuando llamé a mi prometido, él dijo simplemente: «Así esto es lo que te da paz, yo estoy dentro». Empecé a enviar invitaciones, sobres crema, hojas de olivo prensadas, manuscritas, sinceras. Primero a Rachel, luego a la abuela Ellen. Las respuestas comenzaron a llegar. Estamos cansados de fingir. Queremos estar ahí. El día de la boda llegó. Bajo el sol de la Toscana, la villa brillaba como un cuadro. La abuela Ellen sostenía su ramita de olivo, Rachel y sus hijos corrían entre los árboles, Ellie afinaba su guitarra. Caminé por el pasillo, pensando en cada silla vacía del pasado, y por primera vez, cada mirada estaba presente. El oficiante dijo: «Y el amor no se mide por cuántos están invitados, sino por quienes se presentan». Mis votos fluyeron como suspiros, para quienes creyeron en mí antes de que yo misma lo hiciera, para quienes se quedaron cuando no era conveniente. La abuela susurró: «Esa es mi niña». La cena fue un festín de pasta hecha a mano, vegetales rostizados y vinos locales. No había jerarquías, solo personas que eligieron estar ahí. Bailamos bajo linternas colgantes, risas llenando el aire, y por primera vez me sentí completamente viva. Las fotos comenzaron a circular en los grupos familiares. En Boston, Chloe vio nuestra boda, su sonrisa se congeló, el fotógrafo bajó la cámara, y el murmullo creció entre sus invitados. Mamá y papá no respondieron, atrapados en el silencio que no podían controlar. Esa noche, alguien empezó una canción lenta. Caminé hacia los olivos, respirando el aroma de humo de leña y lavanda. Mi teléfono vibró con llamadas y mensajes de mamá, pero no los abrí. La verdadera consecuencia no fue la vergüenza que pensaban infligir, sino darme cuenta de que había seguido adelante sin su permiso. La abuela me llamó por teléfono y dijo: «Judy, basta». Pasaron años pidiéndole que se achicara por su comodidad. Ahora se mantiene de pie. Eso no es crueldad, es libertad. La villa quedó en silencio, solo el viento entre los olivos, y por primera vez no me sentí olvidada. Coloqué un último plato en la cabecera de la mesa,
con un lazo verde olivo, y susurré. Para la niña que una vez esperó ser elegida. El viento recorrió las enredaderas como un suspiro. Me sentí libre. Finalmente comprendí, no necesitas luchar por un lugar en la mesa de otra persona. Construye tu propia mesa y las personas correctas vendrán a ella. Con la noche ya avanzada, los invitados seguían disfrutando bajo las linternas colgantes. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con risas suaves y con el sonido de la guitarra de Eli. La brisa movía las enredaderas, y el aroma de hierbas frescas y velas llenaba el aire. Por un momento, me senté en la terraza, mirando cómo la luz de las velas parpadeaba sobre los rostros felices de los invitados. Mi mente se llenó de gratitud. Cada espera, cada silencio, cada momento en el que sentí que no importaba, todo había llevado a esto, un instante de completa paz, rodeada de personas que realmente elegían estar ahí. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Vi que era mamá. Por un instante pensé en no contestar, pero algo dentro de mí dijo, contesta, no por ellas, sino por ti misma. Tomé aire y descolgué. Esther, ¿te das cuenta de la vergüenza que sentimos? Y dijo su voz, temblorosa. Todos en la boda de Chloe hablan de tu pequeño evento en Italia. Nos hiciste ver como personas sin corazón. Respiré despacio, observando cómo la luz de la luna se reflejaba sobre el patio. Y no los hice ver de ninguna manera, mamá, dije con calma. Solo le di a la gente la oportunidad de ver la verdad. Hubo un silencio. Luego, la voz de la abuela Ellen se escuchó firme y serena. Judy, basta. Pasaron años pidiéndole a esta niña que se achicara por su comodidad. Ahora que se mantiene de pie, eso no es crueldad, es libertad. La llamada terminó sin más, como una puerta que se cierra suavemente. Salí entre los olivos, que se mecían con la brisa nocturna. Lucía salió de la cocina, con su delantal todavía manchado, y me preguntó. ¿Todo bien? Sonreí levemente. Y mejor que bien. Por fin hay silencio de las maneras correctas. Esa noche, coloqué un último plato en la cabecera de la larga mesa, el asiento que siempre había estado vacío. Até un lazo verde olivo alrededor de la silla y susurré. Para la niña que una vez esperó ser elegida. El viento recorrió las enredaderas como un suspiro, y por primera vez, no me sentí olvidada. Me sentí libre. Mientras el sol desaparecía detrás de las colinas, serví una copa de vino y recordé las palabras de la abuela, el amor no se administra, se demuestra al presentarse. Tenía razón. No necesitas luchar por un lugar en la mesa de otros. Construye tu propia mesa, y las personas correctas encontrarán el camino hacia ella. El aire estaba lleno de risas, música suave y la sensación de que algo verdaderamente hermoso había ocurrido. Aquella noche, bajo la luz de las linternas y entre los olivos que habían presenciado nuestras promesas, supe que finalmente había encontrado paz, reconocimiento y la verdadera libertad de ser yo misma. La noche se volvió más profunda, y la villa quedó iluminada solo por las linternas y la luz de la luna que se filtraba entre los olivos. Cada risa, cada conversación, cada abrazo parecía resonar con fuerza, recordándome que, finalmente, había construido un lugar donde todos podían sentirse vistos y bienvenidos. Caminé despacio entre las mesas, observando a los invitados. Los niños corrían dejando pétalos caer, Ellie tocaba suaves acordes en su guitarra, y la abuela Ellen me miraba con orgullo, sosteniendo su ramita de olivo como un pequeño faro de paz y amor. Sentí que cada sacrificio, cada momento en que me sentí invisible, había valido la pena. Había aprendido que no se trata de esperar a que otros te reconozcan, sino de crear tu propio espacio y llenarlo con quienes realmente importan. Me senté un momento en la terraza, tomando una copa de vino mientras la brisa acariciaba mi rostro. Recordé todos los años en los que me había sentido invisible en mi propia familia, los cumpleaños olvidados, las graduaciones ignoradas, los elogios que nunca llegaron. Y, sin embargo, aquí estaba yo, rodeada de personas que eligieron estar presentes, que me vieron tal y como soy. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mamá. Por primera vez, no sentí necesidad de abrirlo. No importaba lo que dijera, no podía borrar la alegría, la libertad y la paz que había creado.
La verdadera victoria no era humillarlos ni demostrarles nada. Era saber que finalmente podía vivir sin esperar su aprobación, sin mendigar un lugar en su mundo. El viento se movía suavemente entre las enredaderas, susurrando promesas de nuevos comienzos. Até un lazo verde olivo a la silla que había permanecido vacía durante tantos años y susurré. Para la niña que una vez esperó ser elegida. El aire se llenó de un silencio tranquilo, uno que hablaba más fuerte que cualquier reproche o reclamo. Me sentí libre, completa, reconocida. Comprendí que la paz no es ausencia de conflicto, sino la decisión de vivir tu verdad y rodearte de quienes realmente te eligen. Mientras los últimos invitados se despedían y las linternas parpadeaban suavemente, supe que este era el verdadero final, no uno de venganza, ni de rabia, sino de amor y libertad. El sol pronto volvería a salir, y con él, la certeza de que cualquier niña que alguna vez esperó ser vista puede, finalmente, construir su propio mundo, lleno de luz, risa y amor verdadero. Y así, bajo el cielo de la Toscana, entre los olivos y el aroma de velas y hierbas, sentí algo que nunca antes había sentido en toda mi vida, libertad completa, paz absoluta y la certeza de que, finalmente, yo estaba en mi lugar en el mundo.